Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este jueves 23 de abril concluyó en nuestra capital, en La Habana, la cuarta Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. ¿Cuál es la historia de esta institución? ¿Cuál ha sido su trabajo? ¿Cuáles han sido sus principales resultados? ¿Y qué importancia ha tenido también para Cuba? Bueno, serán algunos de los temas que estaremos tratando en nuestro programa en la noche de hoy. Y para ello me acompañan acá en el panel Oscar del Toro Quesada, secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial e inspector general de transporte de acá de nuestro país. De Argentina, Felipe Rodríguez Laguens, presidente del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Pera Navarro Olivella, exdirector de Tránsito de España y fundador del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Y también con nosotros de Costa Rica, Germán Valverde, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial de su país. A los cuatro, bueno, que nos acompañarán en la tarde-noche de hoy, les doy las muy buenas tardes y bueno, les pido que se queden junto a nosotros. Y vamos a comenzar con nuestra habitual noticia del día. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homóloga argentina, Cristina Fernández, firmaron varios acuerdos de cooperación bilateral en materia nuclear, comercial, energética, técnico-militar, entre otros. Se trata de un encuentro que tuvo lugar en el Kremlin al cierre de la visita a Rusia de la mandataria argentina. Ambos, acompañados de sus delegaciones de gobierno, firmaron lo que vemos, una decena de documentos, entre ellos una declaración conjunta sobre el establecimiento de la cooperación integral estratégica ruso-argentina, un memorando entre Gazprom y la Compañía Petrolera Nacional de Argentina y el acuerdo sobre la construcción de una planta nuclear con colaboración de Rusia en la nación suramericana. Hemos decidido trabajar, además de hacer con la firma, como lo hizo el ingeniero Balucho, titular de CEO, con su par de Gazprom, en materia de asociación estratégica. Ustedes saben, la Argentina hoy cuenta con la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Quiero reafirmar también que hemos estado abordando estrategias, charlas y reuniones que se van a realizar para poder acordar instrumentos que nos permitan profundizar y aumentar nuestro intercambio comercial a partir del pago de nuestras propias monedas. Es clave para todos los países del mundo, no solamente la Argentina, no solamente Rusia, que sus propias monedas sean los instrumentos con los cuales se intervenga en el intercambio comercial a nivel global. Bueno, y repito, este 23 de abril se clausuró en nuestra capital, en La Habana, la cuarta Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Les propongo el siguiente reportaje hecho por los servicios informativos de nuestra televisión para conocer qué ha sucedido en este evento y dentro de unos minutos estamos de regreso para comenzar nuestro análisis. Por vez primera, la Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial sesiona en Cuba. Las palabras de apertura de esta reunión, donde son examinados todos los programas, iniciativas y acciones de los estados de Iberoamérica en función de prevenir y evitar accidentes del tránsito, fueron expresadas por el vicepresidente del Consejo de Ministros y presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, compañero Antonio Enrique Luzón. Los accidentes del tránsito constituyen un flagelo de la sociedad moderna y Cuba no está exenta de esa problemática. Para muchas personas e instituciones, los accidentes pueden ser fruto del azar o la mala suerte y forman parte inseparable de la vida moderna. Sin embargo, en gran medida, estos pueden evitarse mediante el estudio de las causas y condiciones que facilitan su ocurrencia. En esta sesión inaugural de la Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial intervino el presidente de este órgano, el argentino Felipe Rodríguez. Nos da mucha fuerza como miembros del OICEVI que somos estar frente a dos héroes
de la Revolución Cubana. El señor vicepresidente del Consejo de Ministros, don Antonio Enrique Rousseau Batlle, el señor ministro del Interior, Colomé Ibarra, fueron y estuvieron en esa gesta histórica para nuestro continente, que fue abrazar un ideal y luchar por él. Y ese ideal, esa lucha, es la que vamos a llevar a cada uno de nuestros pueblos para abrazar el ideal de la seguridad vial y de salvar vidas. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe en el que señala que más de 1,2 millones de personas en el planeta mueren cada año a consecuencia de los accidentes del tránsito. Precisamente ese es uno de los temas que hoy analizan y examinan los participantes en esta cuarta Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Bueno, y es la primera vez que una cita de este tipo del Toro tiene lugar acá en nuestro país. Podríamos quizás comenzar por allí. ¿Por qué en La Habana? ¿Qué importancia tiene para Cuba una reunión de este tipo? Bueno, muy buenas tardes, Oliver. Para ti, para nuestros televidentes y radioyentes que están en sintonía con la mesa redonda, que es una vía idónea para transmitir y analizar esta situación que impacta fuertemente en el desarrollo económico de cualquier país y en la salud pública, si tenemos en cuenta las consecuencias negativas que acarrean los accidentes de tránsito, con la cifra de fallecidos y lesionados y algunos discapacitados de por vida. Para nuestro país es de mucha importancia la realización de esta reunión, porque en primer lugar refleja el alto compromiso que tiene el gobierno cubano con la solución de esta problemática y que nos estamos ocupando de resolver o al menos eliminar los riesgos y las causas y condiciones que favorecen los siniestros viales. Por otra parte, es una oportunidad que tienen las autoridades nuestras de poder compartir con el resto de los responsables de tránsito y seguridad vial que están participando en esta reunión. Es una reunión de carácter técnica donde se realizan intercambios de experiencia, donde se evalúan la efectividad de los planes nacionales que han adoptado los países en cumplimiento del plan de acciones del decenio para la seguridad vial que promulgó las Naciones Unidas en el año 2010, y también evaluamos cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestras sociedades precisamente todas estas políticas gubernamentales que se han implementado, el nuevo Código de Seguridad Vial que se aprobó en Cuba en el año 2010 por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que ya tiene vigencia 5 años, y además poder evaluar qué más podemos hacer a partir de la experiencia de otros países de la región, del área, que complementan en este caso las actividades que realizan las autoridades cubanas para que gestionan la seguridad vial en el país. Me imagino que también es una oportunidad de tomar experiencias, ¿no?, de otros países y demostrar quizás un poco lo que ha logrado Cuba en este sentido, que no ha sido poco también. Hay un trabajo muy serio por parte del gobierno cubano. Sí, desde que se aprobó la Estrategia Nacional para la Seguridad Vial en el año 2009, tendiente a reducir la cifra de fallecidos por cada 100.000 habitantes en aquel entonces, los resultados que se han obtenido son resultados loables, pero todavía son insuficientes para la meta que nos hemos propuesto de tener 0 fallecidos por accidentes de tránsito. Es una meta amplia, una meta en la cual hay que trabajar a largo plazo, pero pensamos que no nos desanima el hecho de que hayan sucesos de este tipo que son muy dolorosos para nuestra familia. Por tanto, las experiencias que podamos adquirir de los países que están participando, de lo que ellos han logrado en alguna de las esferas de la gestión de la seguridad vial, sobre todo en algunos aspectos como por ejemplo los planes nacionales para la reducción de accidentes en motos, para la protección de los usuarios más vulnerables en la vía, como son los peatones, los ciclistas. Es decir, son actividades que se van a discutir, que se van a analizar y que a nuestro juicio las conclusiones a las que hemos llegado nos van a permitir a nosotros posteriormente hacer un balance de lo que hemos hecho hasta la fecha y qué más podemos hacer para continuar reduciendo la tendencia de los accidentes y de las víctimas. Ahora, el Toro, la mesa de nosotros tiene como título el siguiente: seguridad vial, un desafío para el transporte y la salud. Me llama la atención la salud. ¿Hay algún trabajo conjunto, por ejemplo, con las autoridades de
salud pública, quizás para darle un enfoque mucho más integral al tema de la seguridad vial. Sí, en el marco de esta reunión tuvimos la oportunidad de realizar un panel en la Convención de Salud 2015 en el Palacio de Convenciones, en el cual interactuaron las autoridades de seguridad vial participantes y los responsables de tránsito con las autoridades de salud pública que están participando en la Convención de Salud que se realiza aquí en Cuba. Por tanto, ese panel, que se denominó Respuesta tras los accidentes, en alusión al pilar número 5 del Plan de Acciones del Decenio que te comenté, abordó cómo las autoridades que gestionan la seguridad vial y las autoridades de salud pública trabajan de conjunto, no solamente para acudir lo más rápido posible a atender las víctimas de los accidentes, sino también para darle seguimiento a los lesionados, para darle continuidad, para mejorar los mecanismos de asistencia y, por supuesto, de atención a las personas discapacitadas como consecuencia de los accidentes. Ya, bueno, hay una actividad previa a esta cuarta Asamblea General y fue la inauguración de una segunda planta, ¿no? línea de la segunda línea de la planta de revisión técnica automotora, el llamado Somatón, así popularmente. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre el tema y seguimos acá en nuestra mesa redonda. Cuba sobresale entre los países de la región con mejores resultados en el trabajo de prevención de accidentes. Así lo afirmó en La Habana el presidente del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez, quien asiste a la cuarta Asamblea General de ese organismo. En Cuba, la presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, Joanne Picard, destacó el papel de la nación caribeña en labores educativas y valoró de positiva la representación que hoy tienen en los medios los temas relacionados con la accidentalidad. En Iberoamérica es un verdadero drama lo que está ocurriendo en las calles y en el tránsito, ¿no? Víctimas de los mal llamados accidentes de tránsito son más de 240.000 a nivel de Iberoamérica y el Caribe, ¿no? Y no son accidentes porque sabemos que se puede evitar. Entonces, creo que debemos entre todos tener conciencia del drama, hacerlo visible. En la agenda de la cuarta Asamblea General de la OICEVI se incluyen conferencias de expertos y referentes mundiales ligados a esa materia. Por vez primera, Cuba es sede de esa importante reunión a la que asisten instituciones líderes y delegados de 19 países. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora, un observatorio iberoamericano, Felipe, de seguridad vial. Llama la atención una institución de este tipo, porque sabemos que se aunan, vamos a decir, esfuerzos en varias materias, ¿no? En política exterior, hablo de Iberoamérica, ¿no? Tenemos una cumbre iberoamericana, una serie de proyectos, pero un observatorio sobre seguridad vial, ¿por qué surge? ¿Cómo surge este observatorio? Y bueno, un poco también su trabajo, ¿no? Bueno, Oliver, como vos señalabas, un ejemplo es la cumbre de jefes de estados iberoamericanos, ¿no? Y en la cumbre de Salvador del año 2008 surge la necesidad y la decisión de los presidentes de crear un espacio iberoamericano de seguridad vial. Y dan la instrucción a los ministros para avanzar en ese sentido. A partir de ahí se genera una serie de encuentros que conforman y diseñan, delinean los objetivos de la creación de un observatorio iberoamericano de seguridad vial. Esto fue liderado en principio por España, que fue sumando voluntades de distintos países de Latinoamérica con la intervención de los máximos responsables. Y hoy estamos muy orgullosos que haya sido creado el 17 de noviembre del año 2011 el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que tiene una participación activa de 20 países de Iberoamérica, es decir, 19 países latinoamericanos
y el Reino de España. Esto también articula y posibilita el intercambio de experiencias, la cooperación técnica, el saber que no estamos solos en esta lucha de este flagelo. Y este Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial es una experiencia que está siendo tomada en otras regiones, en otros continentes, para poder replicarse. Y otra cosa más, no está solo, digamos, integrado por representantes del Estado. Tiene un comité de cooperación, el cual lo conforman familiares de víctimas de hechos de tránsito, la Organización Mundial de la Salud, organismos multilaterales, fundaciones, asociaciones, incluso de periodistas que están preocupados por este tema. Entre todos se genera una sinergia muy interesante que hoy se ve reflejada con este encuentro que culminó en Cuba con unos resultados muy importantes. Bueno, ¿y cómo es esta estructura? Me refiero a la estructura del observatorio y quizás las principales líneas de trabajo, ¿no? Como bien lo señalaba Oscar del Toro, que es un activo representante y miembro del observatorio, pone todo el impulso, los valores y el trabajo, digamos que es ejemplo en Cuba, para que este observatorio vaya adelante y progrese. Está circunscripto a lo que es el Plan del Decenio. El Plan del Decenio, declarado en 2011 por la ONU, por las Naciones Unidas, establece 5 pilares fundamentales. El primer pilar, Oliver, está vinculado con el fortalecimiento institucional de la seguridad vial en los países, la creación de observatorios, el trabajo en licencia nacional de conducir, los sistemas de control, sistemas de infracciones, todo lo vinculado con el tema institucional. El segundo pilar está vinculado con la infraestructura vial, la mejora en la infraestructura vial, no solo desde el punto de vista de los conformados de las vías, sino también en señalización horizontal y vertical, en sistemas de prevención de hechos de tránsito. El tercer pilar está vinculado con los vehículos, lo que están haciendo en Cuba, las revisaciones técnicas vehiculares para tener un diagnóstico del estado del parque automotor y prevenir hechos que pueden ser evitables a través de la mejora de los vehículos o la incorporación de elementos de seguridad. Dijimos, parte institucional, infraestructura, la ingeniería de los vehículos. El cuarto pilar somos nosotros, los ciudadanos. Vos, Oliver, Oscar del Toro, Pera Navarro, Germán. Son los usuarios de las vías. Ahí se incluyen peatones, choferes, de todo, ¿no? Todo. Es decir, los son seres humanos. Los seres humanos, que es el 90% de los hechos está vinculado con la conducta humana. Es decir, usuarios de las vías más seguros, tener mayor educación, mayor concientización, percepción del riesgo y las obligaciones de solidaridad y de respeto que tienen que primar en el compartir un espacio público común. Ese es el cuarto pilar. Y el quinto lo señaló y está muy vinculado con la actividad que se desarrolló en Cuba, que es cómo se actúa ante un siniestro, ¿no? Es decir, cómo salud puede actuar rápidamente para prevenir que se agrave un siniestro. Así que en eso se conforma. Esas son las líneas de trabajo del observatorio. Ahora, yo me imagino que si nace el observatorio a raíz de un acuerdo tomado en una cumbre iberoamericana, es porque existe un compromiso de los gobiernos y un apoyo institucional de los gobiernos fuertes, ¿no? Exactamente, hay un apoyo de los gobiernos fuertes, es el caso de Cuba, cómo lo está trabajando, cómo se está tomando, pero también hay que señalar, y en eso uno de los principales expertos y referentes, Pera Navarro, cómo ha evolucionado, digamos, el interés o la necesidad pública reconocida por los gobiernos vinculada con la seguridad vial. ¿Y tienen proyectos, vamos a decir, bien específicos que están llevando a cabo ahora como observatorio, como institución? Por supuesto, es replicar observatorios en cada país, que no necesariamente tienen que tener la forma de un observatorio, es obtener datos confiables para la toma de decisiones. No es lo mismo la problemática en Cuba que la problemática, por ejemplo, en un país como Chile. No es lo mismo la problemática en un país de las dimensiones de Brasil que lo que puede ser en Costa Rica, ¿no? Entonces hay que tener datos con indicadores comparables para tomar acciones. El segundo elemento sustancial es la igualación de las normas, es decir, para que todos entendamos cuál es la problemática. A nivel de Iberoamérica, ¿no? A nivel de Iberoamérica, en cuanto, por ejemplo, o a velocidades, o a consumo de alcohol, o a tipificación de sanciones, ¿no? Hay mucha experiencia. Veíamos un trabajo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde
solo el 7% de los países del mundo tienen exhaustivamente desarrolladas normas en materia de seguridad vial. A partir de la injerencia del observatorio, estamos avanzando muy rápidamente en los países latinoamericanos, y el caso de Cuba es un gran ejemplo, en cómo se desarrollaron legislaciones específicas para esta materia. Y luego, compartir sistemas de control. El rol de las policías es muy importante. Siempre decimos que hay que concientizar, pero también hay que controlar y sancionar cuando corresponda. La percepción del control mejora las conductas y eso conlleva una reducción sistemática de la siniestralidad. Bueno, y para concientizar es necesario el trabajo con los medios, y de ahí precisamente este simpático spot que nos ha traído Felipe de Dibujos Animados, que le ofrecemos esta noche en nuestra mesa redonda. Veamos. Arranca de a poquito poniéndolo encendido, el motor está en marcha y solo hay un motivo: estar en movimiento, viajando, recorriendo, el mundo se vuelve mucho más pequeño. A gran velocidad, todo es puro vértigo, no pierdas la cabeza contra el pavimento, porque para bailar este ritmo tienes que tener un casco para ponerte, tienes que tener un casco para ponerte. Mueve tu cuerpo, si tienes cuerpo para mover, ponte tu casco. Si tienes cuerpo para mover. Oye, ponte tu casco, porque para bailar este ritmo tienes que tener un casco para ponerte. Mueve tu cuerpo. Si tienes cuerpo para mover. Ponte tu casco. Si tienes cuerpo para mover. Muévete con cuidado. Usa siempre el casco. www.cascopaponerte.com. Bueno, y indiscutiblemente es valioso para nosotros a la hora de hablar del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial tener a uno de sus fundadores, que es Pere Navarro, español, catalán, muy simpático, por lo menos nos hacía reír mucho durante la preparación de la mesa. Y quizás, bueno, en esta condición de cofundador, Pere, quizás nos puede hablar de un antes y un después, es decir, ¿cómo era la situación antes de la creación del observatorio? Bueno, en primer lugar, un gusto estar en Cuba y un gusto estar en La Habana para hablar de seguridad vial, y un reconocimiento a Óscar por la espléndida organización de todo este evento. Es verdad que uno, con la perspectiva que da el tiempo, ve la evolución. Yo recuerdo las primeras reuniones de los responsables de tránsito y seguridad vial. Bueno, nosotros estábamos muy preocupados. Veíamos las cifras, eran más de 100.000 muertos al año en la región. Yo no sé qué problemas pueden haber aquí en Latinoamérica que causen 100.000 muertos cada año en la región. Todos, claro, era nuestra responsabilidad, estamos muy sensibilizados, pero nos quejamos de que a nosotros nos preocupaba, pero nos costaba trasladar, elevar a la sensibilización política. Yo creo que esto se ha conseguido. En estos momentos los gobiernos son conscientes, los organismos internacionales son conscientes de la magnitud de la tragedia, del reto que supone. Yo creo que ha aumentado mucho la sensibilización a nivel político. Primer punto. Segundo punto, nos reuníamos, cada uno aportaba sus datos, los datos no eran raros, no eran fiables, eran a veces incluso contradictorios cuando comparamos con un país con otro, y aquí todos coincidimos: oye, vamos a hacer un esfuerzo para tener unos datos homologables. Al final se buscó la definición de cada uno de los accidentes y la forma y modo de contabilizarlo, para por primera vez intentar tener un retrato de lo que está pasando en la región. No lo sabíamos, no eran datos comparables de unos países con otros. Aquí es el observatorio, yo creo que ese ha sido el gran objetivo y el gran éxito del observatorio ha sido poder tener datos, porque sin datos no hay políticas de seguridad vial. Se habla de oído. Ser un apoyo para diseñar políticas, ¿no? Claro, necesitas datos para tomar decisiones. Y tú necesitas unos datos que sean homologables para poderte comparar con los otros y ver si adelantas o no. Es que no habían datos. Recuerdo también las licencias. Las licencias, aquí había países donde las licencias, pagando, obtenías la licencia. Y entonces poco a poco todos fuimos construyendo esto, pero escúchame, la licencia es muy importante. Es que autoriza al ciudadano
a manejar en medio de la vía pública, compartiéndola con todos los otros ciudadanos. Entonces, poco a poco fuimos construyendo todo. Hubo, recuerdo, una asamblea dedicada específicamente al tema de licencias, y poco a poco hemos ido dándole a las licencias la importancia que tienen y merecen. Yo creo que este también ha sido un avance sensible. Y luego quizá diría que el mayor de todos los avances es que estábamos solos, cada uno en su país, con sus responsabilidades, con una cosa que es un problema, un lío de primera magnitud, y el poderte encontrar con otros que tienen los mismos problemas y que las soluciones no van a ser muy distintas. Y quizá el cambio más importante sea que en las primeras reuniones íbamos todos y explicábamos lo buenos y guapos que éramos. Cada uno explicaba lo bueno, la versión buena, la amable, la exitosa de su país. Y ahora... ¿Cómo era eso? No, vamos a ver, sí, claro, cada uno iba allí y intentaba hacer la versión buena de su país. No, era un lío, todo estaba hecho un lío, sí, pero cada uno traía su presentación con aquello que le parecía que podía, pues claro, era enseñarse, mostrarse ante los demás. Y el gran cambio probablemente sea que ahora en las reuniones nos explicamos lo que nos ha ido mal, en qué nos hemos equivocado. Y esto, el salto cualitativamente es muy importante. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Porque usted hablaba de la cantidad de muertos que había en la región. Esto ha disminuido. O sea, usted me habló del antes, ahora el después. No, es que más antes, allá de las reuniones, el enfoque crítico del cual antes hablaba. No sabíamos ni lo que había. Había un lío de primera magnitud, pero no lo teníamos. Ahora al menos lo tenemos mesurado. Luego también había, yo creo que hay otro objetivo que es muy ambicioso, pero vamos, yo lo encuentro absolutamente, quizá un poco idealista, que es lo del espacio iberoamericano de seguridad vial. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que el problema es más o menos el mismo y las soluciones no pueden ser distintas, que al cruzar unas fronteras que no existen, no te cambien las reglas de juego, con normas distintas, con límites distintos, ya no. Sigamos un poco el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea ha avanzado mucho gracias a ponerse de acuerdo en los elementos básicos fundamentales, que se llaman directivas. Ojalá fuéramos capaces, pero esto nos marca como una línea conductora, como una hoja de ruta de lo que se está haciendo con el observatorio. Yo creo que sí que se ha avanzado extraordinariamente en sensibilización a nivel general. 2, en planes que no habían. 3, en datos. Y 4, también importante, que en la reunión que hemos tenido estos días ha quedado muy claro en la importancia del cumplimiento de las normas. Al principio, aquí en Iberoamérica, todo el mundo enseñaba las campañas que hacía. Unas campañas muy amables, pórtese bien en la carretera, abróchese el cinturón. En las últimas reuniones y en esta reunión hemos estado hablando de la policía de tránsito, de la importancia de la policía de tránsito, de la importancia del cumplimiento de la norma y de la importancia de hacer cumplir las normas en la carretera. Esa es también otra diferencia sensible. Pasar de explicar que regalábamos camisetas y, en fin, y hacíamos spots muy amables, a hablar de, oye, aquí lo importante es la policía de tránsito, el cumplimiento de la norma y la vigilancia y control. Ahora, ¿cómo se fue creando esa conciencia en los presidentes, en los mandatarios? Porque obviamente ustedes como autoridades en materia de seguridad vial sabían el fenómeno, pero eso siempre fue una preocupación, por ejemplo, de los gobiernos, de los ejecutivos. Yo creo que aquí nos ha ayudado extraordinariamente las víctimas. Que el responsable de seguridad vial diga, no, hombre, pero póngase el cinturón, es que hay accidentes y tal, tiene la credibilidad que tiene, pero que lo digan las víctimas, alguien que ha sufrido un accidente y que trabaja para que nadie pase por lo que ha pasado. Claro, cuando alguien sale en una silla de ruedas o explicando que ha quedado, en fin, roto, completamente roto, y el cambio que ha supuesto, esto toca, y entonces esto al ciudadano le da más credibilidad. Y ha sido el observatorio el que promovió la creación de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas. Es que las víctimas se han asociado, y es que las asociaciones de víctimas de los diferentes países iberoamericanos se han hecho en una federación, y hay una voz en nombre de las víctimas de los accidentes de tránsito que han sido tradicionalmente los grandes olvidados, todos haciendo teorías sobre los accidentes y la seguridad vial, sí, pero detrás había una legión de personas y de familias y amigos completamente destrozados. Este
esto es lo que yo diría que ha ayudado extraordinariamente. Esto y probablemente también los medios de comunicación. Los medios, esto, al final lo que se busca es un cambio de comportamientos, de que cada uno se ponga el cinturón, que cumpla las normas, que si bebe no maneje, tal y cual. Hoy en día, sin los medios de comunicación es muy difícil conseguir un cambio de comportamientos. Y aquí los medios de comunicación han cogido un rol protagonista. Me explico. No simplemente informan como si ellos no tuvieran nada que ver con el problema de los accidentes de tránsito, sino que ellos forman parte, se posicionan y se comprometen en la lucha contra los accidentes de tránsito. Bueno, aquí en Cuba tenemos experiencia en ese sentido, porque incluso hay programas de televisión dedicados al tema, así. Yo creo que desde hace muchos años, siempre he recordado. Sí, yo pienso, Oliver, que como bien apuntaba Pera, además de que la información de las víctimas es algo que concientiza a todos sobre las responsabilidades que tenemos en cuanto a prevenir la ocurrencia de accidentes, tenemos también que decir que el análisis sistemático a todos los niveles de la dirección del país de esa situación del comportamiento de la accidentalidad y sus consecuencias nos ha permitido también diseñar estrategias, diseñar medidas que permitan poder proteger mucho más a los usuarios de la vía y sobre todo a los más vulnerables que quizás en el caso de Cuba tiene algo muy típico, que es que los peatones en la vía son de los que más sufren las consecuencias de los accidentes. Hoy estamos hablando de que hoy en Cuba 2 de cada 3 fallecidos son peatones. Por tanto, es una situación extremadamente compleja para nosotros, las autoridades, que tenemos que adoptar medidas para proteger a esos usuarios, y de ahí es donde Pera habla un poco de por qué las víctimas de accidentes son las que han influido mucho más en la toma de conciencia, con independencia del papel que hace la prensa cubana y todos los medios, donde sistemáticamente se divulgan los sucesos, se explican las situaciones, se explica a la población cómo mejorar ese comportamiento en la vía pública. Es decir, yo creo que entre todos se ha venido trabajando, se ha logrado esa sinergia, pero todavía nos queda mucho por hacer. Sobre todo, no echarle más la culpa a las víctimas, sino de trabajar en función de mejorar lo que tenemos y adoptar medidas que nos permitan disminuir los accidentes, y sobre todo los accidentes que tienen más consecuencias, que son los accidentes masivos. Bueno, y hay una experiencia muy interesante, Germán, en Costa Rica, precisamente. Quizás, bueno, y es una experiencia que trajeron a esta asamblea. ¿En qué consiste esta experiencia? ¿Cuál es este plan que han implementado en su país? Bueno, yo creo que el caso de Costa Rica es un caso importante de analizar, como lo mencionas, Oliver, por 2 razones. Y como decía Peri, porque hay que contar lo bueno, lo bonito, pero también hay que contar lo malo y lo feo. Entonces, desde lo bonito, Costa Rica ha sido pionera en América Latina y en el mundo por ser uno de los países que crea es una de las primeras agencias encargada, responsable y rectora de la seguridad vial, que es algo que ya la ONU empieza a promulgar como uno de los primeros pilares del decenio. Eso es lo bueno y lo bonito, porque Costa Rica tiene 35 años de tener esta agencia. En 1979 se crea no solamente el Consejo de Seguridad Vial como la agencia rectora, formuladora de políticas, financiadora de proyectos, rectora de la seguridad vial en el país, sino que crea también una estructura que complementa con otras instituciones el trabajo y la ejecución de proyectos de seguridad vial. La parte bonita. La parte fea es que Costa Rica durante estos 35 años ha sido una suerte de laboratorio. Entonces, si vemos nuestras estadísticas, estuvimos 20 años trabajando de manera dispersa con campañas de concientización, pero que no tenían una estructuración ni un abordaje integral. Es a partir de ya el año 2000 donde alcanzamos unas cifras realmente alarmantes de mortalidad, llegando casi a las 19 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes. Que es un país pequeño y con pocos habitantes también, ¿no? Correcto. Y es mucho. Es muchísimo, y que supera, por ejemplo, las cifras medias de América Latina en ese momento. Y precisamente lo que ha hecho el observatorio, que es integrar los países, el poder compartir las experiencias, que ha funcionado y que no ha funcionado en otras latitudes, que empieza a hacer Costa Rica a partir del año 2000.
Y ahí es donde tomamos la experiencia exitosa de España, visitamos también otros países europeos del norte y entendemos que el abordaje se tiene que hacer integral, pero además que no, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Exactamente. Y hay que tomar entonces 3 o 4 objetivos muy claros, trabajar sobre ellos de manera consistente y logramos buenos resultados. Entonces es cuando a partir del 2000 también elaboramos un primer plan estratégico de seguridad vial en Costa Rica. Este plan? Ese plan, como le decía, es abordar factores de alto riesgo, trabajar velocidad, alcohol, uso de dispositivos de seguridad como el cinturón, se hacen modificaciones legales, además se fortalece la labor de la Policía de Tránsito, que decíamos que es importantísimo el control, no solamente legislar, sino controlar. Y la tercera pata del banco es garantizar que no hay impunidad y que aquellos que respetan la ley finalmente tienen una consecuencia. Fortalecemos la Policía de Tránsito, la legislación, y a la par es acompañada esta labor a través de campañas de concientización sobre la labor de estos factores. Y es así como logramos en un periodo de 5 años, con este primer plan, hacer una reducción de un casi 19% de la tasa de mortalidad. Y ya vamos por el tercer Plan Nacional de Seguridad Vial. A partir del 2006 elaboramos un plan 2006-2011. En ese periodo logramos bajar esta tasa ya a niveles de cerca del 12 muertos por cada 100.000 habitantes, y ahora en el marco del decenio pues estamos ya trabajando en el desarrollo del Plan de Seguridad Vial 2011-2020, ya en la ejecución. Sin duda han tenido muy buenos resultados. Ahora usted decía que fueron a España, conocieron la experiencia de otros países, han tenido vamos a decir, un plan exitoso que han traído, que han mostrado en el seno del observatorio. Sin embargo, a mí me parece un elemento importante no copiar, es decir, que no hayan políticas demasiado generales, o sea, para todos, y que cada país vaya buscando sus peculiaridades, ¿no? Y haciendo sus leyes y sus normativas, ¿no? Con respecto a sus características. ¿Piensa que eso es una clave del éxito también? Sí, y es fundamental porque, como lo mencionaba, no es posible copiar. Hay que compartir la experiencia, tomar lo bueno, pero hay que adaptarlo. Costa Rica tiene una singularidad, es un país pequeño, las leyes en nuestro país aplican en todo el territorio nacional, pero un país como Argentina, por ejemplo, que es realmente de una magnitud, donde tiene también legislaciones y tiene competencias territoriales, no podemos pretender que una sola legislación, que una sola agencia logre transmitir toda la experiencia y todos los proyectos al mismo tiempo. Entonces, claro, hay que adaptar la legislación, hay que adaptar la institucionalidad y evidentemente ya la aplicación en los proyectos en carretera. Entonces eso es fundamental. Las cámaras de vigilancia en carreteras buscan mejorar la seguridad vial del país y la calidad de vida de los ciudadanos. Cuentan con un sistema de vigilancia automatizado y de notificación de infracciones. Se instalan en carreteras de alto riesgo en ocurrencia de accidentes de tránsito y buscan que los conductores mantengan la velocidad permitida por la ley. Así contribuimos para que los ciudadanos disfruten de una vida más tranquila, segura y de mejor calidad. Más información en Respetar la nueva ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. La nueva ley de tránsito evalúa al conductor mediante un sistema de puntos. Si la licencia se emite con una vigencia de 6 años y el conductor suma 12 puntos, pierde la licencia y no podrá conducir por 1 año. Multas categoría A: circular a más de 120 kilómetros por hora, exceder la cantidad de alcohol permitida, adelantar en curva, suman 6 puntos cada una, sanción 280.000 colones por multa. Respetar la nueva ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Ahora, ahí me imagino que también está el tema de la política, Felipe, con respecto a las proporciones del transporte privado, del transporte público. Es decir, me imagino que no se comporta el tema de los accidentes, por ejemplo, y la seguridad vial no es igual en el tema del transporte privado como en el transporte público, ¿no? Y creo que
se le ha dado alguna importancia a esto, ¿no? Es una línea de trabajo. Es una línea de trabajo y tuvimos la suerte que en el seno de la asamblea que se desarrolló en La Habana, compartir con, por ejemplo, el ministro de Transporte de Cuba, ¿no? Más de todo el equipo del Ministerio de Transporte y por supuesto con el área de salud. Pero aquí tomamos y vimos cómo se refleja un contraste donde Cuba va a ser un ejemplo muy importante en vinculación a la importancia que se le da al transporte público, en detrimento del transporte privado. Tengamos en cuenta que en Latinoamérica, en las principales capitales, tenemos altas tasas de siniestralidad y sistemas de transporte colapsados. Ya no se sabe por dónde hacer el transporte, se está volviendo a la bicicleta y al transporte peatonal, que es muy bueno, pero en función al haber obtenido un colapso del sistema de transporte. Entonces el transporte, ¿cómo se está pensando en un plan a 2020, a 2030 acá en Cuba? Va a ser algo que los países del observatorio están mirando con mucho interés. Priorizar el transporte público, priorizar la bicicleta sobre el transporte privado, que generalmente tiene externalidades negativas muy importantes. Y esto, bueno, no solamente podría disminuir el tema de los accidentes, sino también que desde el punto de vista medioambiental es positivo, ¿no? Un impacto esencial en el medio ambiente. Ahora, yo lo que quería, un poco Felipe se refería a lo que el compañero ministro de Transporte explicaba en el encuentro que sostuvimos sobre las políticas de transporte que ha aprobado el país, precisamente para mejorar la movilidad de la población y evitar fenómenos negativos como son las congestiones del tráfico, el crecimiento desmedido de motos en la vía pública con las consecuencias que ha acarreado en los países. Nosotros hemos visto experiencia y hemos conocido por parte de los colegas que nos han visitado la grave situación que hay con las motos y la cantidad de fallecidos y lesionados producto de la aparición de medidas de motos. Ahí se habla un ejemplo de Costa Rica, Colombia, los países suramericanos, millones de motos circulando. Un vehículo se detiene en la vía pública y aparecen cientos de motos a su alrededor. Eso preocupa a las autoridades de seguridad vial. Y estamos trabajando de conjunto para que ese tema es un tema que se haga de manera ordenada. Yo creo que las políticas de transporte público tienen que inducir a el ordenamiento de precisamente la transportación, la movilidad, pero también una adecuada gestión de la seguridad vial. Germán, ¿quería decir algo? Sí, Costa Rica, por ejemplo, no ha sido ajeno a este fenómeno de la motocicleta. Es un fenómeno que llegó, que todos los países de América Latina, probablemente Cuba, no lo ha tenido, pero nosotros tenemos esa experiencia. El parque vehicular de motocicletas es el que crece a un ritmo mucho más acelerado que cualquier otro, con unas consecuencias graves en la mortalidad. Hace 5 o 6 años en Costa Rica las motocicletas pues sí participaban de los siniestros, pero hoy día es ya el segundo usuario más vulnerable después de los peatones, y esa es una problemática que se viene con el auge económico, con el incremento de los precios de los combustibles y con la entrada de la motocicleta, que es un vehículo que en nuestros países llegó para quedarse. No, es increíble la cantidad de factores que influyen, ¿no? Hasta los precios del petróleo, cómo la gente comienza a cambiar, por ejemplo, la manera de transportarse, y bueno, también tiene que ver con el fomento del transporte público. Ahora, yo quiero volver a Per, que, bueno, repito, es cofundador del observatorio. ¿Cuáles son los retos que quedan por delante? Es decir, hemos hablado de lo que pasaba en el futuro, de lo que ha hecho el observatorio como tal, los resultados que ha tenido, pero en vista al futuro, ¿cuáles son los principales retos? A corto plazo lo apuntaban las motocicletas. Estamos ante un boom total de las motocicletas en la región. Hay campañas de promoción que dice, hombre, por lo que usted gasta en transporte público, compre a plazos una motocicleta, con lo cual va enfrentándose directamente con el transporte público. La bicicleta es un vehículo muy vulnerable, tú eres la carrocería y tenemos un riesgo cierto. Son motos chinas de bajo precio, de $900 y con toda una promoción. Tenemos un riesgo de que esto nos lleve a un aumento sensible. ¿Eso sucede en España también? En España, sí. ¿Es internacional? Es internacional, es internacional, el boom de las motocicletas. Es que aquí, vamos a ver, tiremos un poco hacia atrás y luego viene el otro tema, que es el gran reto de la movilidad. Venimos de el auto, era el protagonista de todo. La industria del auto
es de una potencia y de una presión brutal. Se fueron llenando nuestras ciudades de autos. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, como estamos llenos de autos, vamos a hacer más viales. Habían más autos, porque habíamos hecho más vialidad. No, vamos a hacer más vialidad, más vías de entrada. Habían más autos, hasta que todos descubrimos que aquello era un disparate, que no iba a ningún sitio. Y entonces el gran cambio fue que en lugar del protagonista, fue el auto, que sea el ciudadano, que es donde estamos ahora. Hemos colocado al ciudadano en el centro de la política de movilidad y las diferentes formas de desplazarse, sí, pero con una prioridad. Los no motorizados, como puede ser a pie o en bicicleta, tienen prioridad sobre los motorizados. Entre los motorizados, el transporte público siempre tiene prioridad sobre el transporte privado. Y entre el transporte privado, pues bueno, el transporte de mercancías, que es necesario para ir de un sitio a otro, tiene prioridad sobre una persona sola con un auto ocupando la vía pública. Y al final se defiende un uso razonable del automóvil. Es consolidar este discurso. Movilidad serán competitivas, las otras van a quedar paralizadas en una congestión total. En América Latina la congestión es un problema gravísimo. En Venezuela, por ejemplo, es gravísimo. Aquí nos hemos llevado una agradable experiencia de ver que, en fin, todo está manejable, para decirlo de alguna manera. Pero este es el gran reto que tenemos. Y, es decir, y al final la seguridad depende de la movilidad. Si el tránsito está bien ordenado, pues es seguro. Y si aquello es un caótico, pues van a haber muchos accidentes, muchos siniestros y muchas víctimas. Pero aviso, y el debate lo vamos elevando, es que la movilidad depende del urbanismo. Depende de cómo construyamos, cómo vaya aumentando la ciudad, dónde colocamos los polos para poder gobernar el transporte, el desplazamiento, la movilidad dentro de la ciudad. Yo creo que este es un poco los retos que tenemos ahora, esto de elevar, no quedarnos con el accidente, sino, oye, vamos a poner orden en esto, transporte público, transporte público, transporte público, transporte público, frente a la motocicleta o al coche que nos traen las consecuencias que nos trae. Y luego un poco pensar en el tema urbanístico. A ver cómo lo explicaré. De pronto tú tienes una calle o una carretera donde pues, funciona bien y no hay ningún problema. De pronto empiezan a aparecer accidentes por allí. ¿Qué ha pasado? Alguien ha abierto un centro comercial, un centro de ocio o un centro de atracción. Y a partir de ahí empiezan a dispararse las cifras de siniestralidad. Yo creo que por ahí va el reto en el que estamos todos inmersos. Y también me imagino que el tema de la conciencia, ¿no? Porque esto por ejemplo, priorizar el transporte público sobre el privado, vamos a decir, la compra de determinados vehículos, esto implica también un cambio de conciencia y de patrones de consumo, ¿no? Que bueno, en América Latina es un poco complicado. Sí, bueno, decimos, los que trabajamos en seguridad vial, decimos que la seguridad vial descansa en valores. Me explico, veníamos de un escenario en el que la gente lo que aprendía era pues las señales de tráfico, al final la información está toda en Internet. Lo que no está en Internet son los valores. Y entonces, ¿por qué si bebo no debo manejar? ¿Por qué debo respetar las señales? ¿Por qué? Es decir, al final no son valores de compartir la vía pública con los otros ciudadanos. Es un sentido un poco colectivo y contra el individualismo que impera un poco en nuestros países y cada uno va a lo suyo y defiende su interés y al final todo se hace ingobernable. En el siglo XXI vamos a descubrir todos de que o somos conscientes de que somos muchos y que nos hemos de organizar, hemos de cumplir unas normas y hemos de compartir, o no funcionará, o vamos al caos total. ¿Y se ha avanzado en eso en América Latina, por ejemplo? Entonces ya de la conciencia de las personas con respecto al tema de la seguridad vial, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, y tal vez algo importante es que debemos darnos cuenta que la seguridad vial es la última gran revolución, pareciera, o la revolución de este tiempo. Y ya lo decía el comandante Fidel, y quisiera hacer unas mías las palabras que en 1975 el comandante expresó. Decía que esta lucha incesante por preservar la vida de los ciudadanos requiere del esfuerzo de todos. Y hacia allá tenemos que ir. Es la conciencia de que este trabajo no lo resuelve una agencia, no lo resuelve un ministerio, no lo resuelve salud,
Es un trabajo en el que tenemos todos que aportar como sociedad para lograr los resultados que andamos buscando. ¿Cómo lo ve, Felipe? No, de igual manera. El 87-90% de los hechos de tránsito están vinculados con la conducta humana, por el exceso de velocidad, por consumir alcohol y manejar, no tanto atribuibles a factores como son la vialidad, las rutas, por ejemplo, o a la ingeniería del vehículo, porque quien maneja los vehículos no chocan solos, quienes chocan son los que los conducen, ¿no? Es decir, el ciclista, el peatón. Entonces, hacer foco en eso, en la conducta humana, en la sociabilización de este problema, de este flagelo, y no entender o no pensar que estamos predestinados, que es un designio del destino, que es un designio divino, que nos va a ocurrir algo en la vía pública. Como dice el eslogan que tomamos en el observatorio de uno de los países, si se puede evitar no es un accidente. Es decir, el 90% de los accidentes son evitables, de los hechos de tránsito. Si manejamos tranquilos, a no exceso de velocidad, si nos ponemos el cinturón, como decía Pera, si usamos el casco para la moto, muchos de los hechos son evitables. Y eso es muy importante que lo entendamos, que es un problema de todos. Ahora, del Toro, estamos en Cuba, sí, y obviamente debe haber un interés extraordinario por los amigos televidentes de saber esto que estamos hablando en vista del futuro, los retos en Cuba. Y bueno, si usted nota como funcionario del Ministerio de Transporte, bueno, como persona que atiende este tema, que ha habido una mayor conciencia de la gente también acá en nuestro país. Yo creo que sí, yo creo que en las entrevistas que se realizan y las opiniones de las personas, hay una preocupación por la situación que hay con la accidentalidad y hay una preocupación por una adecuada gestión de la seguridad vial. Yo lo que quisiera aprovechar, hacer un llamado a todas las instituciones, a nuestro pueblo, de que tenemos una alta responsabilidad social ante un problema que es muy serio, que compromete el desarrollo sostenible del país. Es un problema que ocasiona, que se ha convertido en un problema de salud. Y yo creo que se ha venido trabajando en lograr una mayor conciencia, una mayor educación vial. Ahora, es insuficiente lo que hemos logrado. Los datos lo reflejan. Habrá que continuar trabajando. La educación en todas las etapas del sistema de educación cubano es una formación de valores a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que volcarnos a medidas que nos permitan lograr inculcar y desarrollar valores a corto plazo. Y esto tiene que ser trabajando persona a persona, trabajando no solo en campañas, sino trabajando en medidas que de verdad vea la población que los problemas se vienen resolviendo adecuadamente, en correspondencia también con las condiciones de nuestro país. Porque evidentemente hay situaciones también que dependen de los recursos materiales que tenemos, pero hay muchas que dependen de la exigencia y del comportamiento de las autoridades con relación a la seguridad vial. Bueno, yo le doy las gracias a mis 4 entrevistados en la noche de hoy, que bueno, participaron en la ya pasada cuarta Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, una institución que hace un esfuerzo extraordinario, no solamente por el transporte, sino también, como dice bueno, el título de nuestra mesa redonda, también para la salud humana, para la vida de cada uno de nosotros. Nos vamos con nuestras imágenes del día, el Día Internacional del Libro. Bueno, muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por su atención.